Tenemos al señor Francis Romero, director de la encuestadora CLIF. Don Stanley Poveda, usted tiene la palabra. Adelante. Estimado Francis Romero, qué gusto saludarlo. ¿Cómo le va a usted? Stalin, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Como siempre, para mí es un honor estar con usted esta mañana y poder mandar un saludo cordial a todos los que nos miran y escuchan por su prestigiosa radio. Francis tal vez nos escuchó indignado en nuestras expresiones, pero con seguridad nunca resignado. Hoy vamos a preguntarle a usted qué expectativa tiene el electorado, los ciudadanos, respecto a este proceso electoral. Y preguntarle en su corrida última que han hecho cuáles son las variables que tienen predominio y que si que el conocimiento de los candidatos endosa directamente votos, el conocimiento, o requiere otro elemento, ¿no?, que haga clic efectivamente con el conocimiento de la candidatura. Buenos días y bienvenido. Stalin, primero, muchas gracias. Para entender cuáles son las expectativas, hay que entender dónde estamos. Perfecto. Nosotros hemos analizado y hemos identificado que hoy la percepción de la ciudadanía con relación a la situación del país es mala. Es decir, cuando hablamos del Ecuador, la gente tiene sentimientos negativos, sobresale la incertidumbre, sobresale la inseguridad, y un sentimiento que a mí me preocupa es la angustia. El sentimiento de angustia realmente no había tenido tal importancia, sino desde la década, imagínense, en la época cuando hubo la dolarización. En esa crisis afloró también con un porcentaje importante la angustia. Hoy está pasando eso. Pero esto se da ¿por qué? Cuando hablamos del país, la situación es mala, pero les preguntamos ¿por qué? Hay tres problemas que sobresalen y un tema coyuntural. Los problemas que sobresalen y han sido permanentes son obviamente la inseguridad y la delincuencia que ha crecido en los últimos años, la crisis económica que se agrava cada vez más. Imagínense que esta crisis económica parte en el 2015, se va agravando en el 2019 con el paro indígena, se rompió la economía, luego tuvimos una pandemia y obviamente todo lo que hemos vivido estos últimos años, que lo que han hecho es agravar la situación en el hogar ecuatoriano. Y a eso hay que sumarle la corrupción. Estos tres problemas, dependiendo del momento, está primero, segundo o tercero, pero han sido consistentes a lo largo de estos últimos años. Y el tema coyuntural, el que hoy día la gente ve que es el más grave en el Ecuador, sin duda alguna, es los apagones. Los apagones es un tema coyuntural. ¿Por qué, Stalin? Si el día de mañana se soluciona el problema, ya la gente se va a olvidar de ese problema. Es más, sería hasta bien visto por la ciudadanía como un triunfo del gobierno el que se les logre dar la luz otra vez. Entonces, esta realidad de la situación actual, cuando profundizamos, lo que le mencioné era sobre el país. Cuando ¿Cómo le no? preguntamos sobre la situación personal, porque Stalin, yo le digo a usted, ¿cuál es el principal problema del país? Usted me va a decir la delincuencia y la inseguridad. Pero le Claro. digo, Stalin, ¿cuál es el principal problema que tiene usted? El que no le deja dormir. Y aflora un tema que es más grave, que es el endeudamiento, la falta de empleo, la crisis real que se vive en los hogares ecuatorianos. Entonces, con este termómetro, nosotros le preguntamos, ¿y qué esperan que pase en lo que queda del año y en el próximo año? A ver, muchos ecuatorianos creen que en lo que queda de este año, algunos de los problemas más graves van a empezar a tener de alguna manera control, principalmente el tema de los apagones. Y el sentimiento, mire qué maravilloso es el ecuatoriano, tiene expectativas positivas con relación al futuro. Siempre somos optimistas, pero la esperanza es lo que está aflorando nuevamente. Y la esperanza nace de dos razones. La primera, obviamente, la época que estamos empezando a vivir. Usted sabe que diciembre es un mes atípico, es un mes en el cual se generan altas expectativas y obviamente el próximo proceso electoral. Con relación a la clase política en general, pasando una vez que hemos identificado que las expectativas a futuro son optimistas, son esperanzadoras, quisimos entender qué siente el ecuatoriano hacia la clase política.
hoy más que nunca el ecuatoriano le detesta a la clase política. Y le detesta porque lamentablemente lo único que han logrado es caotizar más la pobre situación y triste realidad que viven la mayoría de los ecuatorianos. Los Correcto, políticos no han entendido cómo satisfacer las necesidades de quienes correcto. les eligieron. Cada Ahora, día, Francis, lamentablemente, nos sorprenden con nuevas acciones que realmente nos dejan sin palabras. La gente dice, a ver, están en la asamblea. ¿Para qué están en la asamblea? Para generar leyes que de alguna manera reactiven la economía, que generen leyes que combatan la delincuencia, que generen leyes o apliquen de alguna manera métodos que combatan la corrupción. Sin embargo, la clase política en estos últimos meses se ha dedicado básicamente a generar caos y a tratar de iniciar una campaña política victimizándose y atacando a quien en este momento está en la presidencia. perfecto, Sin Francis. Yo embargo, quiero, Francis, solamente para poner un elemento en tu análisis. Sí que el ciudadano detesta la política. Los candidatos son políticos. así ¿Cómo es. hace el salto cualitativo para un poco diferenciar el momento de ir a las urnas, ¿no? De que Justo, este político que detesto, ¿no? Hoy tengo que darle el voto. exactamente, Stalin. Lamentablemente, eso es lo que quiero que diferenciemos. Ok, Hoy la gente no tiene en su radar el próximo proceso electoral. ah, Cuando se le caramba, habla de esto es temas preocupante. políticos, la gente automáticamente genera ese rechazo Le y da ese urticaria cuando le hablan de política a la gente. Hoy día no quieren saber nada No de quieren política. saber. Hoy día Eso es cierto, eso es cierto. lo que quieren hoy día es que se les solucione el tema de la luz. Lo que quieren es trabajar. Lo que quieren es que haya seguridad. Eso es lo que está buscando hoy día la mayoría de ecuatorianos. Pero, ¿qué va a pasar en las próximas semanas? Pero antes de decirle lo que va a pasar, quiero que usted comentarle informarle que nosotros en los análisis cualitativos, en los grupos focales, nosotros les decimos, por favor, enlisten, les damos una hoja y les digo, por favor, anoten todos los nombres de los candidatos presidenciales que recuerden en este momento. Usted les ve que anotan, luego les digo, a ver, présteme las hojitas y empiezo a revisar. No le miento, Stalin, en el mejor de los casos, o sea, el que más sabe, tal vez ponga entre 5 y 6 candidatos. La Impresionante. mayoría pone 2 candidatos. Entonces, esa es la realidad ¿Y del esos dos día de candidatos hoy. qué? Luisa González y Daniel Noboa, Esos son los candidatos que saben. los que Ahí más se había conocen. que sumarle Entonces, unos los que ponían otros del topic, montón otros que ponían indistintamente, dependiendo la zona del país, aparecían ciertos candidatos. ahora, los Incluso otros ponen nombres de no los gente que no es registran. ni candidato. Va. Ya. Y, a ver, Por ahí han de haber puesto a Jaime Nebot, que la gente se confunde cuando sale en claro, su. claro, en Guayaquil, A sí. Jaime Nebot. Sí, pero Stalin, hay que entender claramente el momento en el que estamos. Y eso Ya. nos revela que la gente todavía no ha regresado a ver el próximo proceso ¿Y electoral. qué porcentaje tenemos de indecisos y de En este blancos? momento, alrededor del 30%. treinta por Indecisos. ciento. Verá cómo está repartida ahorita la A ver, intención de voto. intención de Tenemos voto. Novoa, tenemos Luisa, en los dos candidatos que están casi con la misma intención de voto, y después está el blanco, el nulo o el indeciso. Cuando votan blanco, nulo sobre el 10%, quiere decir que están indecisos. ¿Por qué? Porque históricamente en el Ecuador, sumando el voto blanco y el voto nulo, cuando más hubo fue 10%. Entonces el saldo es completamente indeciso, porque lo que se hace es a través de papeleta, ¿no es cierto? Entonces, si le Ujú, anula es que todavía no ha decidido por quién va a votar. ujú. Y el resto de candidatos, entre todos, que son, usted sabe que tenemos 16 candidatos, quedan 14 candidatos. El Así es. resto de candidatos entre todos suman 10%. Es decir, no existen los otros candidatos Bien. todavía. ¿Qué va a pasar? Ahora, Francis, yo quiero preguntarle algo. Esto es muy importante. Todo este debate es correísmo, anticorreísmo. ¿Cuál es la tercera vía en medio de esto como alternativa? Porque hay que decantarse por alguno de estos candidatos. ¿Qué va a pasar en la segunda vuelta? ¿Va a ocurrir el mismo fenómeno que ocurrió con Guillermo Lasso?
Stalin, ninguna elección es similar a una anterior. Todas Correcto. las elecciones son nuevas aventuras que vive la ciudadanía Hay y los nuevos procesos factores, nuevos. electorales son completamente diferentes. Totalmente. Stalin, parece chiste lo que le voy a decir, pero en el Ecuador lo único seguro es que no hay nada seguro. Y esa es la Perfecto. realidad. Es lo correcto, eso es lo Mire, que mire pasa. usted, Stalin, que hoy día, cuando uno hace intención de voto, vamos a tener unos resultados. En enero, cuando la gente ya se conecte con el próximo proceso electoral y realmente empiecen a analizar las opciones que existen, porque hay que resaltar algo, Stalin. Hemos mejorado los ecuatorianos la forma como votamos. ¿Por qué le digo esto? Como ejemplo, la última consulta popular. Hubo un 40% de ecuatorianos que votó unas preguntas sí y otras preguntas no. ¿Qué quiere decir eso? Usted recordará en la historia del Ecuador, o se votaba todo sí o se votaba todo no. ¿Qué quiere decir que un 40% analizó cada una de las preguntas? Que pensaron, no se dejaron llevar por el todo sí o por el todo no, sino que analizaron qué era conveniente para ellos en cada una de las consultas que se les hizo. Entonces vemos que de alguna manera se ha mejorado la calidad del voto. Vamos un Ahora, poquito más Francis, claro. Francis, respetando tu investigación, la respuesta psicosocial en el orden electoral, yo creo que va mucho más allá de que pensemos que ha habido una reflexión crítica del electorado en el caso de la consulta para definir por una pregunta otra pregunta. Creo que también hay un factor que siempre incide, que es la manipulación, el maniqueísmo de los actores políticos, cómo manejan también a sus intereses, no el pronunciamiento de los ciudadanos. Es Sin duda, decir, Stalin, completamente de acuerdo con usted, pero eso es la campaña. ¿Sí esa me es la entiende? campaña, Mire, lógico. usted, esa es la campaña y eso es lo que tienen que hacer para Ujú. cumplir con sus expectativas. ¿Qué es lo Correcto. importante? Que a pesar de esos análisis que hacen, o de esas propuestas, o de No esa siempre forma tienen de el mismo resultado. planteamiento, el Claro. elector analizó y tomó una decisión individual. ¿Qué es ¿Qué? importante también analizar, Stalin? Este porcentaje de indecisos se va a mantener alto hasta la última semana. En el Ecuador, casi un tercio de los votos se mueve el fin de semana el fin de semana del día de la elección. Esa es la Ujú, realidad y eso es lo que hemos vivido. ujú. Las campañas, el elector siempre está esperando qué más pueden ofrecer los candidatos para ver por quién se Correcto, decantan el día de la correcto. elección. Y esa es Ahora, la realidad. esa es la realidad. Ahora, ¿Quiénes son? Francis, casos extraordinarios que podrían ocurrir en el corto tiempo que falta para el proceso electoral, febrero 9. ¿Qué incidencia ha tenido la descalificación, por ejemplo, de John Topi? ¿Y de qué manera ha pateado el tablero electoral? ¿A quién beneficia ese momento? Mire, el candidato Topic cometió algunos errores en esta campaña. Ya, Primero, era el candidato del Partido Social Cristiano y rechazó la candidatura. así es. Ilusionó a quienes de alguna manera estaban entusiasmados con su candidatura. Luego aparece con otro, dice que no va a ser candidato, como que la gente se desinfla, ¿no? Luego aparece nuevamente con ganas de ser candidato y se inscribe. Y pasa lo que lamentablemente pasó en el Tribunal Tribunal de lo Contencioso Contencioso Electoral. Electoral, ¿no es cierto? ¿Eso qué generó? No es que el candidato en el poco tiempo que estuvo en la papeleta, por así llamarlo, tuvo Creció. una alta intención de voto. Él tal vez a futuro hubiera podido consolidar o conseguir una gran participación de voto. Eso es un supuesto. No sabemos si lo iba a lograr o no, pero imaginémonos que sí. Hoy día, la intención del voto que él tenía no es que se fue a Luisa o no es que se fue a Novoa. Ese voto hoy día sigue en el indeciso. Es decir, tal vez encontraron ese camino, hoy día regresa a donde estaba. ¿Por qué? Correcto, Porque el que votaba por Topic no votaba ni por Novoa ni por Luisa en este correcto. momento. Vamos a ver Correcto. más adelante cómo va evolucionando. Y yo creo que es una muy buena pregunta la que usted me hace, porque cuando hagamos los cruces, hay que Claro. preguntar si es que iban a votar por Topic para ¿A ver dónde? hacia dónde Y se por va, último, hacia ¿dónde van dónde a, se va. claro, de dónde van a ir los votos de aquellos que no votan ni por Topic ni por Sí, Luisa?
Perdón, Exactamente. ni por Y Daniel Noboa ni fíjese, por Luis. exacto. Y ¿A dónde fíjese, van esos Stalin, votos? vamos a ir un poquito más adelante. Cuando ya arranque la campaña, como le mencioné, lo único que podemos ir nosotros midiendo es cómo va la intención de voto el momento que nosotros estemos investigando. ¿Cómo va a evolucionar? Usted me dice, ¿qué puede pasar? Claro, ¿qué Mire, puede en el pasar? Por Ecuador, ejemplo, lamentablemente, estaba pensando en el debate, si el debate puede tener una exacta, incidencia, por ejemplo. ya se me adelantó. Sí, Justamente a esto iba. Nosotros tenemos un momento que va a ser determinante en el proceso electoral. Y lo ha sido siempre. Históricamente, los debates siempre han sido importantes para que el elector tome una posición, sin duda alguna. Con los niveles hoy día de interés que tienen con el próximo proceso electoral y proyectándonos a lo que vamos a vivir ya en enero, ya el debate va a ser extremadamente importante para definir por quién van a votar. Y sin duda alguna, después del debate vamos a tener otra realidad diferente a la que estamos viviendo en este momento. Igual, usted sabe que hay acontecimientos que están fuera de cualquier radar, que pueden pasar en el Ecuador, porque lamentablemente todas las semanas somos sorprendidos con temas que uno diría, esto ya no, o sea, no podemos ir más abajo, pero lamentablemente pasa. Esperemos que las cosas realmente se enrumben por el bien de todos. Usted más que nadie sabe las potencialidades que tiene nuestro hermoso país de salir adelante. Lo así único es. que nos falta es una clase política comprometida, patriota, que busque realmente el desarrollo de nuestro país, que se reactive la economía, que se genere empleo, que la gente tenga para pagar las deudas, que la gente tenga oportunidades. Stalin, no es justo, y esto le digo con el dolor del corazón, cuando nosotros estamos en los grupos focales y la gente con tristeza nos comenta la realidad que viven, que no tienen para mandarle al colegio al guagua porque no tienen para darle para el bus. O sea, son cosas desgarradoras, que es importante que la clase política hoy día entienda más que nunca que el Ecuador tiene que hacer algo para salir de este mal juego de la política, porque la realidad es que si en verdad dejamos políticas claras que permitan y motiven la inversión en el Ecuador, que las cosas sean transparentes, yo creo que podríamos tener otros resultados. Y eso Sería es lo que va a generar este próximo proceso electoral, Stalin. Usted sabe que un proceso electoral genera esperanza, genera optimismo. ¿Por qué? expectativa de Porque de optimismo. alguna manera vamos a elegir quiénes van a poder hacer los cambios que el país necesita. Claro, y la esperanza es justamente cambiar esa realidad en que se está viviendo. Solo una última parte, Francis. Sería interesante investigar cuál es la percepción y cómo reciben los ciudadanos estas políticas, por ejemplo, de alivio financiero, por un lado, y todas las políticas de estímulos y de reactivación que el gobierno está poniendo de manifiesto. Porque muchos dicen que esto es un populismo electoral y puede ser contraproducente políticamente para el gobernante o puede ser beneficioso. Mire, Stalin, Pregunta. de los análisis que nosotros seguimos haciendo todos los días, ¿cómo lo toman? Lo toman bien, bien. O sea, qué gran ayuda que me permitan. Imagínense que ni en la peor época de la pandemia se condonó Hubo, o se permitió que se aplacen las deudas. así Esta fue. es una medida que sin duda alguna genera algo de esperanza. Pero ¿cuál es la realidad, Stalin? La gente está jodida no solo porque le debe al banco, no solo porque le debe a una casa comercial, está jodida porque muchos, lamentablemente los que tienen el comercio del día a día, han caído en el chulco. Y el chulco usted sabe que no es que perdona, no es que el gobierno Correcto. dijo que me dan 3 meses, usted me da 3 meses. Eso no perdona. Entonces, ese Ahora, es el problema. Y las perfecto, oportunidades que tienen que tener perfecto. la gente no se están dando. En un Ya. país donde la clase política lo único que busca es destruirle a su opositor, los resultados son lamentablemente la crisis que vive el país del día de hoy.